un ratito. Muy bien. Bueno, siguiendo la temática de la semana pasada, que estábamos hablando sobre lo que es la comunicación del entrenador, y fue tan interesante la charla de la semana pasada que no le pudimos dar final al material, y eso está bueno, porque también es importante, me parece, sin duda, que podamos trabajar de esa forma. La verdad que creo que nos enriquece a todos, ¿no? De poder colaborar, ¿sí? Primero que todo, considero que la posibilidad que tenemos los entrenadores de comunicar tiene que ser parte de nuestra capacidad de conocimiento, ¿no? Hablábamos la semana pasada de que por ahí un entrenador que comunica 10 de 10 temas, comunica 9 bien, un buen entrenador en relación al entrenador que quiere comunicar 30 y comunica 5, haciendo esa diferenciación. Yo creo que considerando que el conocimiento es parte de la capacidad que debe tener el entrenador, sin duda la comunicación es uno de los conocimientos pilares fundamentales para poder enseñar, entrenar y mejorar a jugadores o a los equipos, ¿no? Entendiendo que la comunicación no es solamente transmitir información, sino también tener en cuenta que la comunicación tiene que ver con un proceso, como un proceso, como un camino donde uno envía ciertas informaciones y el jugador los recepta, ¿sí? Que no solamente los recepta un jugador, sino también lo tiene que receptar más de un jugador en plantel. Y esa información se va a convertir en un conocimiento cuando el jugador haga propia este tipo de información. Eso es importante señalarlo porque muchas veces nosotros los entrenadores creemos que el jugador ya lo sabe porque lo entrenamos, porque se lo repetimos 1.000.000 de veces, pero hasta que el jugador no hace propio esa información, ese conocimiento, es muy difícil que el jugador lo pueda expresar, ¿sí? Hacer propio. Nosotros, a través de la palabra, a través de la demostración, que es una vía de comunicación que ya la vamos a tocar, tratamos de enseñar, ¿sí? A través de las posibilidades que tiene el jugador y a través de las dificultades, ¿sí? Por eso decimos que un buen entrenador tiene que ser un buen comunicador, ¿sí? Y en realidad la esencia de lo que es el entrenamiento tiene que ver con la comunicación, sin duda, ¿no? Eh, y eso me parece fundamental entenderlo de esa forma. Nosotros entendemos la comunicación como una cuestión de definición, ¿sí? De paso ahí, ¿no? La hojita. A ver, bien. La entendemos como una cuestión de definición e importancia, ¿sí? Hay un mensaje, hay un canal de transmisión que ya lo vamos a explicar, ¿sí? Y hay una respuesta ante ese mensaje que damos nosotros, ¿no? ¿Sí? Alguien que emite y alguien que recibe a través de canales. Y a través de canales ya vamos a descifrar qué tipo de canales somos capaces de utilizar para poder hacer llegar esa información de forma correcta, simple y que sea adquirida como un conocimiento para el jugador. ¿Mm? Esto es una cuestión prácticamente básica, ¿no? De lo que es el emisor y el receptor, la utilizamos como formato también para poder explicar la importancia de lo que tiene que ver la comunicación. Entonces decimos que la comunicación es un proceso, ¿sí? Donde hay un envío y una recepción del mensaje, como estábamos diciendo recién, ¿sí? Y ese mensaje lo vamos a ver cuando realmente el jugador lo puede aplicar, ¿sí? Muchas veces gastamos muchísimos tiempos para planificar ciertos conocimientos, planificar ejercicio de técnica, ejercicio de táctica, trabajamos
en relación al preparador físico, la preparación física, utilizamos el psicólogo. Ahora, ¿cuánto tiempo nos lleva planificar de qué forma vamos a comunicar? ¿No? Ya cuando contemos un poquito los canales que utilizamos, que no solamente son los verbal, bueno, ¿cuánto tiempo el entrenador utiliza para poder comunicar, ¿sí? Realmente lo que quiere informar? ¿Cuánto tiempo de planificación nos toma? ¿Sí? ¿Realmente nos tomamos ese tiempo de planificación? ¿Tenemos en cuenta el tema de cómo vamos a transmitir el mensaje? Bueno, eso es algo que es una pregunta que se tiene que hacer cada entrenador, pero me parece que es fundamental hacernos esa pregunta. Nosotros dentro de lo que es lo que es el entrenador como emisor, utilizamos diferentes códigos, de forma, idiomas, dialectos, de diferentes formas tratamos de comunicar. Obviamente estamos en un país, utilizamos el idioma español, ¿sí? Y podemos llegar a utilizar algunos dialectos, algunas costumbres que tienen que ver al sector, al lugar donde practiquemos. ¿Qué sé yo? Entre Ríos se me ocurre que en vez de decirle jóvenes, niños, eh, le dirán gurí, y en Buenos Aires utilizarán mucho más la palabra pibe, pero bueno, uno se va adaptando al lugar y a la cultura, ¿no? Siempre el mensaje tiene un objetivo, ¿tá? Corregir, enseñar, eh, mostrar, hacer pensar, siempre hay un objetivo, que reflexione, siempre hay un objetivo. Y los canales generalmente son oral, ¿sí? Son a través de imágenes, video o pueden ser gestuales, obviamente, ¿no? Y como receptor lo tenemos, obviamente, al jugador o a los jugadores, ¿sí? Dentro de lo que es esa posibilidad de transmisión, nosotros la dividimos en dos grandes grupos que tienen que ver con lo verbal y no verbal. Dentro de lo que es lo verbal, hablar, preguntar, alentar, dar ánimo, escuchar, producir el feedback. Yo digo que el escuchar con todo el cuerpo, mirándolo y atento, y el feedback permitiéndole la opinión, ¿sí? Y la valoración de la pregunta, ¿no? Yo muchas veces, y con jugadores de distinta edad, lo utilizo. Pregunto, ¿qué quisiste hacer? Generalmente cuando erra, ¿no? Cuando erra, ¿qué quisiste hacer? Bueno, yo quise hacer esto, perfecto. ¿Qué podrías haber hecho? Esto. Porque, ojo, con esto, no solamente es una cuestión de poder hacer, sino también tiene que ver en lo que intentó y el conocimiento que tiene de la situación de juego. Por ahí no tiene tanta conocimiento y tanta experiencia, entonces opta siempre por la misma porque no conoció otra forma. Yo doy el ejemplo siempre como cuando el jugador enfrenta al arquero. Entonces, ¿qué puede hacer? Vamos a tratar de enumerar. Pasarlo, eludirlo. Una. Cruzar el pase, cruzar la pelota. Eh, Pegarle al primer palo, arriba, abajo. Entre piernas, picarla. ¿Qué más puede hacer? ¿No lo va a agujerear? Bueno, si hay 4, 5, 6, 7 opciones, decirle, mirá, tenías esta, vos optaste por esta. Y como recién hablábamos del tema de cuando la picó el jugador en penal, que se le fue afuera o se le ataja el arquero, bueno, son opciones. El arquero también participa, también intuye y también está para hacer la función de atajar. Entonces, bueno, hay veces que también se toman las mejores opciones, pero también se erra. Bueno, y ahí también tenemos que trabajar en relación a esas cuestiones que me parecen muy importantes, ¿no? Dentro de este tipo de comunicación, el lenguaje corporal, fundamental el lenguaje corporal. Nosotros los entrenadores
utilizamos un lenguaje corporal. Vieron que hoy estuve viendo el Atlético Madrid contra el Barcelona, y ¿ustedes vieron lo que hace Simeone después que termina el partido? ¿Le han prestado atención? ¿Sí o no? No, profe, yo no. Ah, ¿qué hace? ¿Qué hace Simeone cuando termina el partido? Sale corriendo hacia el vestuario. Siempre sale corriendo hacia el vestuario. Gana, empate o pierda. Entonces yo hoy eso es un mensaje. ¿Para quién? Quizá para nadie. Quizá él necesite salir de esa forma porque el nivel de tensión, el nivel de estrés que él tiene, eh, le sirve siempre, gana, pierda o empata, salir corriendo. Él saluda cuando entra a la cancha y después cuando sale no saluda. ¿Sí? Entonces, ese es un mensaje también. ¿A quién no sé? Pero es un mensaje corporal, ¿no? Para observar, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el mensaje corporal, ¿sí? Nosotros lo podemos ver en la postura, en los movimientos, en los gestos, cuando empiezan los brazos, se inclinan hacia adelante, si se sienta en una heladera, ¿sí? Si cuando uno está comunicando denota interés por lo que le están diciendo, si se siente, se separa erguidamente, que eso es un ejemplo de seguridad, si los hombros van hacia adelante y están caídos, que eso también muestra un poco de timidez o sumisión, si está sonriente, ¿sí? O si la sonrisa es por una cuestión de nerviosismo, si seña o frunce de tristeza o de preocupación, si los ojos o la boca está abierta, o está sorprendido. Todas esas cuestiones son fundamentales porque el jugador la observa y las interpreta. ¿Sí? Jorge, te escucho. No, profe, yo sinceramente hoy no lo vi a Simeone con ese gesto, pero sí lo he visto en otras oportunidades. Yo creo que él lo que intenta evitar y esquivar de esa manera son las polémicas, las declaraciones. Él alguna vez dijo que todo lo que le gusta declarar, además de que no opina contra los árbitros, etcétera, lo tiende a decir en las conferencias de prensa. Bien. Entonces, me parece que es una manera de preservarse, de poner en una burbuja todo lo que tenga que ver el fuera del contexto del partido. Y de paso, esto me lo imagino yo, debe ser un mensaje también para los jugadores, para que los jugadores no polemicen, no opinen en caliente y generar como un manto de preservación, de cuidado y de prudencia en el postpartido. Sí, puede ser también eso. Pero yo también, vos sabes que me da la sensación que es una cuestión también de un estrés, porque vos sabés que hoy dan 3 minutos de alargue, está hasta los 2 minutos y 50, el tipo va hasta el túnel, observa ahí del partido a ver si le daban un minuto más y se va corriendo y lo enfocan, porque el estadio del Barcelona tiene como una escalera así, y lo observan corriendo por adentro, y siempre sale corriendo. Yo creo que también debe ser alguna cuestión de defensa, no solamente por el aspecto o lo que lo rodea, sino me parece que algo de eso también tiene que ver, me parece. Como que es como me salgo de la situación. Me parece, ¿no? Estaría bueno, después se lo pueden preguntar a Rafael, al psicólogo, la semana que viene, un lindo tema para ver cómo él lo valora ahí también, ¿viste? ¿Mm? Es interesante, porque él lo hace siempre, ¿no? Yo hoy pensaba, digo, ¿qué pasa cuando tenga 60 años? ¿Va a salir corriendo de la misma forma? Seguramente que no. Claro. Pero Puede bueno, ser materia de análisis, sí, sí, no lo discuto. Particularmente no es santo de mi devoción, Simeone, pero tiene sus particularidades y está un poco más ubicado en lo que declara, está como más coacheado, más sí, entrenado, ¿no? sí, sí, sí. Lo que pasa es que hoy te comen los medios de comunicación, ¿no? Hoy te comen los medios de comunicación. ¿Sí? La comunicación motriz, eh,
corporal es fundamental en este deporte. Nosotros cuando los jugadores te observan todo, ¿sí? Y nosotros tenemos que desarrollar también la capacidad de observación, ¿sí? En estas cuestiones, ¿sí? ¿Qué lugar ocupan en el vestuario? Cuando uno hace un círculo, si se queda por delante o si se queda por atrás del círculo, ¿sí? Nosotros mismos en un espacio estratégico donde nos paramos, eso también es muy importante. Me acuerdo, para dar un ejemplo, ¿no? Antes te decían, bueno, den 2 vueltas a la cancha de fútbol. Claro, una cancha de fútbol tiene 100 metros y el entrenador en algún momento, porque arrancaba generalmente de un costado, estaba a 100 metros de lo que el jugador hacía. Entonces los jugadores por ahí se iban empujando, hablando, haciendo cosas. Entonces, la posición estratégica de ponerse en un sector donde sea visible, donde tenga el alcance de todos los jugadores, ¿sí? Pero también esta comunicación corporal, motriz, también sucede dentro del campo, ¿no? Eso es importante también eh, tenerlo en cuenta. A veces que nosotros decimos al jugador, marca la diagonal. ¿Qué significa esto? Que cuando él corra en relación a que el compañero lo pueda ver. A veces también decimos, tira la pelota al espacio que tu compañero va a ir, ¿sí? Pero observar cómo recibe la pelota, cómo mira. Muchas veces los arqueros observan cuando el jugador va a poner la pelota para patear un penal, si mira al lugar que va a patear antes. Todo esa cuestión de comunicación tan rica que tiene el fútbol, no solamente desde el entrenador hacia el jugador, sino en todo aspecto, ¿no? En todo lo que le pasa también al jugador dentro de la cancha. El jugador, fíjense en ustedes que un gesto, un grito, un silbido, principalmente en la división inferior, cuando los papás, obviamente, en división inferiores, un papá, un niño tiene desarrollado auditivamente el tono de voz, la fuerza de la voz, el ritmo, la vibración de la voz del padre y la madre. Entonces, claro, un silbido, algo que está acostumbrado, ¿sí? Bueno, el jugador lo detecta inmediatamente. Aparte, el chico entra a la cancha, el jugador entra a la cancha y lo primero que hace es buscar a la familia, a quien lo acompaña. ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas cuestiones tenemos que observar antes, durante y después de los partidos. Ser buenos observadores para ser buenos comunicadores también, ¿no? Para tener en cuenta un montón de cuestiones que tienen que ver al día a día con los jugadores, ¿no? Eso me parece muy importante, poder trabajar la comunicación. Dentro de la comunicación del jugador, ¿por qué creemos que es tan importante? Porque transmite información. Si transmite información, la intención que esa información el día después, digamos, se convierta, obviamente, se convierta en conocimiento. ¿Mm? Solo informamos porque transmitimos conocimiento, ¿sí? O tratamos de transmitir conocimiento, ¿sí? Y en este caso es muy importante cómo nosotros le decimos las cosas, cómo le va a influenciar al jugador, cómo le decimos las cosas, si lo va a motivar o lo va a desmotivar. Muy importante, ¿sí? Y a veces nosotros los entrenadores utilizamos ciertos juegos de palabras. Hoy le decía a los centrales, digo, ¿vos confía en él? Sí. ¿Y vos en él? También. Muy mal, le digo. No tienen que confiar. Porque si vos confías, siempre tenés que tener la duda que tu compañero se va a equivocar. ¿Por qué? Porque vos sos el que lo tenés que cubrir. Entonces, siempre desconfía de tu compañero. Entonces, es un juego de palabras de la información. Pero es real. Siendo los últimos eslabones del equipo, no puede siempre tiene que estar atento. Más que desconfianza, estar atento que el compañero puede errar también, ¿cierto? Por eso esto
tiene que ver un poco con la información, porque después le voy a decir, che, pero vos no confías de tu compañero. Sí, en este caso no podés confiar. ¿Mm? Entonces, este juego de información, ¿sin quién levantó la mano? ¿Hay Yo, alguien? profe, una pequeña acotación. Qué importante esto de valorar y reparar con máximo nivel de minuciosidad cada uno de estos detalles, porque permiten trabajarlo hasta en grupo y es la información más veraz, más genuina, ¿no? Esos gestos, esas naturalidades en los ademanes, en las formas de mover el cuerpo, ese lenguaje corporal, es, digamos, información, como usted dice, demasiado natural, hasta instintiva, muy genuina, que desde ahí se puede realmente trabajar muchísimas cosas, ¿no es cierto? No es lo que se dice que uno puede tener cierto recato, cierto cuidado, la puede dibujar un poquito para no quedar tan mal. No, esto es ni más ni menos que algo plenamente natural que es digno de ser trabajado, analizado individual y grupalmente, ¿no? Sí, sí, aparte hay una cosa, muchacho, que me parece muy... Me gustaría que todos participen, ¿eh? Por favor, si no vamos a terminar Jorge y yo nomás hablando hoy, ¿eh? Sí, así es, pero aparte hay algo muy importante. Nosotros utilizamos el feedback para que utilicemos la comunicación para producir el feedback. Porque si solamente comunica uno y recibe el otro y no permitimos el feedback, es muy difícil que se dé un aprendizaje desde las distintas partes, de distintas opiniones. Porque hay veces que los jugadores, no hay veces, hay muchas veces, que el jugador te enseña. Muchas veces el jugador te enseña. Y otra de las cuestiones que me parecen muy importantes, que en ese feedback permite la cohesión, permite la relación con el jugador. Fíjense ustedes cómo hablamos de los gestos y de la la parte de comunicación no verbal. Hoy hicimos un poco formal, y entonces un defensor que por ahí es de caerse rápidamente en cada error, pasa a una pelota parada, a un tiro de esquina, le digo, venís, vas a atacar la pelota con la intención de hacer el gol. O sea, la única intención que tiene que venir, dejar la defensa para venir a cabecear una pelota en el área rival es intención de hacer gol. No hay otro. Bueno, la cosa es que termina haciendo gol porque queda boceando la pelota y no la hace de cabeza, que es quizá la capacidad más importante que tiene, sino empujándola. Y entonces se va, ¿no? Se da vuelta y se va. Le digo, escúchame, pará. A ver la cara, a ver la sonrisa, hiciste un gol. Y le cambió la cara. Entonces, la comunicación tiene que ver con estas cosas también. Hay que buscar a través de la comunicación la cohesión con el otro. ¿Mm? Parece muy importante, porque si estamos hablando de comunicación, la comunicación es donde dos o más personas puedan participar de esto, ¿no? Y darse el tiempo de poder, eh, aunque sea con pequeñas frases, con pequeñas cositas, comunicarse con los jugadores. A veces tenemos planteles tan amplios, con tanta cantidad, que en el día quizá no llegaste a hablar con todo. A lo sumo le dijiste buen día, buenas tardes. No hay más. ¿Mm? Por eso considero que trabajar el mensaje es muy importante de cómo voy a decir las cosas. ¿Sí? Primero, cuando lo hablo a los jugadores. ¿Y cómo transmito el mensaje? Observando, si el mensaje es para el grupo, observándolo a todos, no a uno solo, observándolo a todos. Aunque nosotros a veces utilizamos algunos ejemplos de algunos compañeros mismos, ¿no? No solamente tiene que ser de jugadores profesionales, cosas que suceden dentro del entrenamiento, del plantel. Entonces, podemos utilizar cierto elemento, ciertas situaciones, ejemplos, para, para corregir, para enseñar, para lo que sea. Para enseñar principalmente. Pero lo observamos a todos. Lo tenemos que observar a todos para que en esa conversación sean partes todos, sean responsables todos, a partir de
una comunicación verbal, pero que también la estoy dando a través de lo visual, o sea, a través de lo corporal. Y como siempre digo, de una posición estratégica. ¿Sí? El sol a quién le tiene que dar, al jugador o al entrenador. Eso es hasta básico. Yo voy a hablar con el jugador y el sol me tiene que estar dando a mí, porque es más fácil que me moleste a mí y no a 40. Después, ¿de qué forma se lo digo y qué le digo? Tengo que conocerlo al jugador, respetar el nivel de comprensión, porque si yo hablo con palabras muy complicadas, son jugadores que no entienden porque son muy jóvenes, porque no manejan la misma dialéctica, porque no tienen tanto conocimiento teórico o técnico de lo que se está hablando. Bueno, me tengo que adaptar a ese nivel de aprendizaje y al nivel de edad y al nivel que tiene el jugador. ¿Y cómo le digo? Bueno, a través de un lenguaje verbal y también a través del lenguaje no verbal, ¿sí? Cuando comunico tengo que comunicar, igual que cuando escucho, tengo que comunicar con todos los sentidos, ¿sí? Con todos los sentidos. ¿Sí? Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, creo que imagínense un entrenador así, con las manos en los bolsillos duros y diciendo, muchacho, este juego es para divertirse, no lo expresa, no lo hace glamuroso y seguramente no va a transmitir lo que realmente desea transmitir, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros transmitimos, yo siempre digo, transmitir con todos los sentidos, ¿sí? Con todo el cuerpo. Dentro de los estilos de los entrenadores, hay estilos de comunicación de distintas formas, pasivos y agresivos, y estilo asertivo, y seguramente habrá mucho estilo más en relación. Pero lo vamos a nombrar, ¿no? El estilo pasivo, cuando hablamos, trata de evitar expresar ciertos sentimientos, ya tanto en el enojo como en la alegría, ¿sí? No expresa necesidad de grandes opiniones, tranquilo, cede rápidamente para evitar cualquier tipo de conflicto, eh, trata de establecer límites que a veces se rompen, ¿no? Porque no puede exigir límites rígidos porque es muy tranquilo, todo va a pasar, está todo bien, trata de que no haya falta de respeto entre ninguna parte, y a veces se jactan de ser demasiado buena, ¿no? Dentro de lo que es el estilo pasivo. Después tenemos otro tipo de estilo que por ahí no permite el feedback y su opinión se impone su opinión, ¿sí? Constantemente, usa un tono de voz enfadado, enojado, utiliza lenguaje ofensivo que dañan al pensamiento del joven, que son un poco descalificadores, a veces utiliza insultos, no le importa interrumpir, se mete en las conversaciones, corta los entrenamientos, reprime frente a todo, no tiene problemas si el jugador pasa vergüenza o no, a veces hasta genera ciertos conflictos, bueno, utiliza a veces ciertos tipos de amenazas, si el que no lo hace, va. Bueno, hay dos y estilo, ¿no? Sí. Decime, Jorge. No, soy Ezequiel. Sí, Ezequiel, contame. Con esto del agresivo, ¿tiene que ver esto de cuando das una indicación y la dan indicación así de voz alta y con esto, con todos los sentidos, con todo lo gestual? No, mira, lo agresivo tiene que ver principalmente en la utilización de palabras ofensivas. ¿Viste? No sean cagones, esto para hombres, constantemente viendo el error, no entendés lo que yo te digo, sos poco inteligente,
dedícate a otra cosa. Bueno, hay entrenadores que utilizan la parte ofensiva, ¿eh? Y son agresivos, muchos entrenadores, ¿viste? Pasa, ¿no? Hay de todo. Creo que se está construyendo también, hay muchos entrenadores que han mejorado esa parte. Eh, antes era más duro, creo. Hoy creo que el entrenador ha mejorado muchas cosas. Después está el estilo pasivo-agresivo. Hay días que está enojado, hay días que está muy bien. Hay veces que es como una persona más resentida, enojada. Se puede ver muchas veces en jugadores que han sido frustrados y después han pasado a ser entrenadores, y entonces no se sacaron, como decimos siempre nosotros, no se sacaron el pantalón de entrenador, y entonces sigue con ese resentimiento de por qué no y compite con el entrenador, ¿sí? A veces utiliza ciertas herramientas para producir ciertos inconvenientes en los jugadores. Bueno, es un entrenador que hay veces que viene, lo abraza el pibe y a los 2 minutos lo está retando. O sea, el jugador no sabe en qué momento, en qué momento lo va a encontrar el entrenador, ¿sí? Hay veces que es vengativo, dice, sí, listo, después vamos a hablar. Y a veces también evita confrontar o utilizar el diálogo para poder solucionar algún problema. Por eso, hay veces en este estilo pasivo, agresivo, le quita compromiso a algunas cuestiones, rompe ciertos límites, a veces lo hace de forma pasiva y a veces se torna agresivo. Son aquellos entrenadores que por ahí los jugadores le tienen temor a la reacción, ¿sí? Si es agresivo, sabe que es agresivo, bueno, listo. Si es pasivo, sabe. Pero cuando un entrenador que navega entre lo pasivo y lo agresivo, el jugador tiende a disminuirse mucho más que si fuera solamente pasivo, que si fuera solamente agresivo, ¿no? Y por último, tenemos el asertivo, ¿sí? Es aquella persona que construye el entrenamiento, es afectiva, expresa ciertas ideas claras, trabaja mucho con los valores, ¿sí? Pide al jugador que lo intente sin exigirle demasiado. Si le exige, como dice la palabra, se le exige, pero siendo considerado, sabe decir hasta acá sí, hasta acá no, trata de ser una persona más justa, ¿sí? Expresa sus sentimientos cuando está bien y cuando está mal, como quien dice una persona íntegra, natural, en la jerga, una persona que no es falsa, digamos, ¿no? De alguna forma, para expresarlo más directamente, ¿no? ¿Quién había levantado la mano? Adelante. ¿Quién ha levantado la mano? Justo yo sentí ahí como que... ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, Profe, sí. una pregunta. El vínculo que genera el entrenador con el jugador, eh, obviamente que eso mejora la comunicación, eh, pero es preferible trabajar el vínculo bien al principio o lo vas construyendo de entrenamiento a entrenamiento. Porque, Como todas las cosas, mirá, el primer día es todo una sorpresa, es todo... el jugador te va a observar desde que bajaste del auto, en qué viniste hasta el entrenamiento, si viniste en bicicleta, en moto, en auto, en colectivo, te va a observar cómo venís vestido, cómo te expresás, y ahí y vos como entrenador vas a observar, vas a escuchar, y bueno, y te va a acercar. Yo siempre creo que el entrenador tiene que hacer la primera parte del acercamiento, y bueno, y después se va construyendo, y lo vas construyendo día a día, eso te lo aseguro, porque, porque mira, yo por ejemplo, estoy casi 3 horas diarias con el jugador,
y 3 horas diarias con el jugador a veces suelen ser más que el tiempo que estoy con mis hijos. Eh, es la realidad, ¿no? Entonces se va logrando un afecto con el jugador día a día. Y yo creo que nosotros, que se entienda bien esto, ¿no? Yo creo que al jugador hay que quererlo, ¿sí? Y el jugador se tiene que sentir realmente querido. Querido o quererlo, no hablo solamente de un sentimiento de corazón, sino de atención, de escucharlo, de respetarlo, de atenderlo, ¿no? De darle un servicio, que se sienta que es importante. Y es lo más difícil que hay. Porque el jugador, como te quiere, te odia. Esto es así, porque te ama cuando juega y te odia cuando lo saca. Entonces, a veces, odio y amor que se da principalmente desde el jugador. Nosotros tenemos que seguir respetándolo y tratando de que todos se sientan importantes. ¿Se puede? No sé si se puede. Se logra en parte, pero hay que ser convincente con esto, de tratar de estar con el jugador, ¿no? Pero todo depende de la cantidad de plantel, del nivel, de la edad del plantel y de las ganas que ellos quieran de que vos llegues hasta donde quieras llegar, ¿no? Hay jugadores que van a ser más confidenciales y otros jugadores no te van a contar nada. Y van a estar los que están ahí, ¿se entiende? Pero esto es una construcción día a día. Hay veces que se lo logra y hay veces que no. Y no siempre se logra con todos, eso seguro. Pero bueno, hay veces que cuando vos arrancas, querés que todos sean amigos, y yo siempre le digo a los jugadores, vamos a construir una amistad, algunos más con otros, así, ¿no? De frente, así, o algunos más con otros, porque lo más importante no es que terminemos siendo todos los mejores amigos, pero sí que seamos buenos compañeros. A partir de ahí se puede construir otra cosa, pero primero seamos buenos compañeros, nos respetemos, tenemos todos los mismos objetivos. Entonces hay que ir construyendo día a día, Ezequiel, lo que es esta comunicación. Y dentro de la comunicación y el entendimiento que decimos, a veces que dentro de la comunicación va a haber discrepancia en el mensaje. Por ahí uno intenta dar un mensaje y el jugador lo entiende o no, o lo acepta o no. Hay veces que los jugadores te van a decir, no, profe, pero esto no. Y vos le decís, no, pero fíjate en esto, no, pero a mí me lo enseñaron de esta forma y a mí me sale así. Bueno, no siempre tiene que haber esa aceptación del jugador. Por eso, como dije hace un rato, el jugador muchas cosas te las enseña, las vas aprendiendo también, ¿no? Los distintos te enseñan cosas nuevas, ¿viste? Se construyen ideas y bueno, tenemos que estar abiertos a que nosotros, primero entender que sí, por el lugar que ocupamos, en teoría tenemos que saber más que el jugador. De por sí sabemos más que el jugador. Bueno, segundo, no creer que el jugador no nos puede enseñar. El jugador sí nos va a enseñar y sí nos va a entrenar para que seamos mejores entrenados, ¿no? Por eso, pero hay jugadores que tienen, esto principalmente con los conceptos. Por ahí le enseñaron un tipo de cierre defensivo, un repliegue defensivo distinto a lo que enseñás vos, o una forma de presionar distinta. A veces que son distintos y a veces el jugador también esté equivocado. O ojo, también puede ser que el entrenador esté equivocado. Por eso la comunicación y el entendimiento es fundamental. Hay muchos entrenadores que te dicen, hay que negociar. Tu negocio. Cuando hay un negocio, no es que uno gane y el otro pierde. Los dos tienen que ganar. A lo sumo los dos perderán. Pero no puede ganar uno y perder el otro. Entonces uno tiene que negociar. Para eso tenemos que estar bien abiertos en que tenemos que a veces negociar algunas cuestiones.
Miren, le voy a dar un ejemplo claro. Claro. Hay jugadores que en el entrenamiento entrenan al 80% y en el partido te dan el 110%. Y hay jugadores que en el entrenamiento te dan el 110% y en los partidos te hacen el 80%. ¿Sí? Entonces, si vamos a lo que dice el librito, el que entrena juega, el que mejor entrena juega. Pero no es verdad. No es verdad. No es verdad. Entonces tenemos que negociar. Tenemos que negociar con el jugador ahí. ¿Sí? Y estas cosas pasan. Sí, Hernán, te escucho. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien? Buenas Bien. noches. Che, Fabián, el tema de que estábamos hablando de negociar, por ahí también se basa mucho, no sé a qué vos te referís más o menos, también el tema de las edades, porque por ahí también es medio costoso por ahí negociar el tema de si es de diferentes edades, ¿me entendés? Claro, porque también primero, no son todos los jugadores iguales, más allá de la edad, ¿no? En el caso mío, que estoy dirigiendo, todos los chicos tienen 18 y 17 años, lo cual están todos de la misma edad. Pero en el hecho de un plantel superior, bueno, hay libertades ganadas por muchas cuestiones, por trayectoria. A ver, un jugador de 35 años, no va a ser 30 pasada de 50 metros y que sí está planificada quizá para el joven. Voy a decir, pero es un trato diferenciado, sí, es un trato diferenciado. Ojo, no solamente en las cuestiones técnicas, tácticas, estratégicas, sino también en la física y en otras cuestiones. ¿Mm? Eh, Che, tercer, Fabián, y disculpa, y para agregar, también que hablabas vos del tema de entrenamiento, por ahí me pasa que por ahí hay jugadores que entrenan al máximo el día de la semana y después la hora del partido, como vendría a ser, para que lo entendamos, miedo escénico a la hora de jugar los días también, domingo o los días sábados. claro que sí, claro. El profesionalismo ya no debería tenerlo, pero bueno, pasa también. Pero también, como es ser humano, también tiene su época. ¿Se acuerdan cuando un jugador muy importante se decía que vomitaba antes de los partidos, que era una cuestión emocional, ¿no? Entonces, sí, y aparte, supongamos, vamos al caso. Un plan que gana un partido hoy día y dentro de 2 partidos tiene que volver a jugar. Y capaz que el entrenador le diga, bueno, a tal, que son casados, esta noche pueden dormir en sus casas. El resto, los solteros, se quedan en el hotel. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene sentido. Entonces también el entendimiento de la comunicación. Porque son todas personas distintas. Y aparte, sigo resaltando y quiero resaltar esto que me parece muy importante. La comunicación no es solamente transmitir información, incluye transmitir conocimiento y aceptar intercambio de ideas, ¿no? Eso es muy importante también detallar, ¿no? No es solamente la información directa, cruda, recta del entrenador hacia abajo. ¿Sí? Tiene que haber, en el mismo partido, fíjense en esta foto, yo estoy ahí señalando algo, en este partido también el jugador te puede decir, no, profe, mira, vos sabés que acá me siento más cómodo, no me cambié de lugar, fíjate, y esa conversación también sirve. Ese, che, vino, qué sé yo, tal jugador y le paró el cambio. ¿Cómo se va a dejar hacer eso el entrenador? ¿Y por qué no se puede dejar hacer eso el entrenador? Si el tipo dice, no, profe, no lo saque porque queda un cambio y yo estoy contracturado. O sea, eso sucede y tiene que ver con la comunicación. ¿Eh? Hoy, yo me acuerdo, Sabela, yo tuve la posibilidad de ir a verlo cuando era técnico de la selección y después del Mundial, que fue la final, fui a verlo a una capacitación que dio y el tipo mostró
la relación con el jugador, desde la comunicación, el entendimiento, extraordinario, extraordinario. Y así, bueno, ve a Don Scaloni cómo se maneja con los jugadores, cómo se viene manejando. Bueno, esto es también entenderse y comunicarse, porque no solamente el jugador, no solamente el entrenador tiene que decir lo que hay que hacer, hay que escucharlo al jugador. Y por último, ya le voy a pasar este PDF, es acá un test para ustedes sobre cómo se evalúan como entrenador. Al hablar, al preguntar, al feedback, a dar ánimo, a escuchar, a aceptar un feedback, a recibir el feedback del jugador, ¿sí? Alguna habilidad de no comunicación no verbal, si es su expresión facial, los gestos, los movimientos. Eso sería muy bueno que esa valoración se lo haga a alguien que lo esté viendo entrenar. Su postura, cómo se toca, si se mueve, su ropa, su apariencia, su relación. Bueno, esto ahora ya inmediatamente se los voy a pasar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien que quiera aportar algo? Pueden prender las cámaras 2 segundos, por favor, antes de que nos vayamos. Si pueden prender la cámara, ahí estamos, ahí está Ezequiel, ahí está Omar, Manuel, están todos ahí, Jorge. Sí, Yo tengo una pregunta, Fabián. Sí, Hernán. Si hago en el grupo nuevo que estás, porque bueno, sé que estás en Camionero, ¿te costó a la hora de adaptarte al grupo o que los chicos se adaptaron a vos? ¿O te costó entrar, como hablábamos, el tema de la comunicación? ¿Te entienden a la hora de vos expresarle algo? Mira, no me cuesta la comunicación en ningún grupo, ¿eh? He tenido grupos más complicados, mucho más complicados. No, sí, porque creo que soy el primero que está disponible a conversar y a escuchar. Eso creo que es algo que es muy positivo en mi persona. Entonces, yo estoy con el jugador, lo hablo, le pregunto, permito el feedback constantemente. Insisto en que deben disfrutar el entrenamiento, entonces uno está ahí constantemente, a veces hasta haciéndolos reír, o a veces usando ciertas herramientas que tienen que ver con la comunicación, de abrazarlo, de retarlo y a los 2 segundos decirle, pensar que tengo un hijo de tu misma edad y me hace acordar a mi hijo cuando no me hace caso, entonces utilizar ciertas cuestiones que van rompiendo el hielo, porque en definitiva, en este caso que estoy dirigiendo yo, son unos chicos, de 17, 18 años. Son chicos cuando hacen sus cosas, sus cosas de chicos, y exigen que se lo trate como un grande muchas veces, ¿no? Son así. Son esta mezcla entre que soy un chico todavía y quiero hacer cosas de grande. Pero bueno, no, yo feliz. La verdad que no me cuesta. Al contrario, tengo mucha facilidad para encariñarme con el jugador, para llegarle. Después, de la información y de la comunicación, no tengo dudas que aprenden. Pero también hay una cuestión en esto, ¿no? No es solamente el jugador aprende por el entrenador, también aprende por el mismo jugador, ¿no es cierto? No todos los jugadores aprenden de la misma forma, ¿eh? No todos son receptivos de la misma forma. A algunos tenés que explicárselo con 10 ejemplos, y a otro en la primera lo agarró. Pero eso es en todos los grupos por igual, ¿eh? En todos los equipos. Y después valorar cuántas cosas le vas a pedir, ¿no? Sí, Jorge, te escucho. No se te escucha, tener el micrófono apagado. Perdón, ahí está. Una apreciación que me parece importante, por lo menos desde lo personal, qué importante que es saber manejar el oportunismo de cada momento con los chicos, ¿no es cierto? Porque me parece
valiosísimo lo que usted dice, de alguna manera y con comillas, darles el micrófono para que hablen, pero saber que a veces las emociones negativas, la adversidad de algún momento por haber perdido, por haberse lesionado, por haber discutido con el otro, por haber uno no tolerado que el otro pavee un poco en las clases porque quiere entrenar o lo que sea, el momento negativo que sea, saber cómo eso es preferible guardarlo en una caja y buscar el mejor momento para que los chicos no vomiten esa situación y se genere todavía más alboroto y más discusión, porque claro, como son chicos, no suelen manejar del todo bien esas emociones y esa exteriorización de lo que les pasa. Entonces Sí, suele ser una bomba que tira. Uno sí, como líder creo que tiene que saber buscar esos momentos, ¿no? Me sí, parece. aprovecharlo muchas veces. Por ejemplo, eh, hay ejemplo, por ejemplo, el tema del penal que erra Maravilla, por ejemplo, ¿no? Un tema conversable para los chicos. Entonces, porque ahí vos podés aprovechar para un mensaje, ¿no? Esto que me preguntaste vos, no sé quién me preguntó, ¿te enojás? ¿Qué le decís? No, Omar me preguntó, o Omar Acoto. Y yo voy y le doy un abrazo. O sea, a ver, también hay algo que yo siempre uso, que en la derrota sale la miseria del ser humano. Es así, ¿no? Exacto, profe. Por eso, a eso me refiero yo, a la adversidad. Cuando las Mirá, cosas no salen como uno quiere, hasta por ahí uno también como líder le duele la garganta, está más cansado, no tiene tanta paciencia, y hace mirá, calor, que vos- obviamente son cosas que uno como líder se tiene que bancar. Pero, digamos, cuando la cosa pesa un poco más, es un poco más difícil, y ni que hablar cuando los chicos no colaboran tanto, o se dio una situación digamos, de adversidad, de contrariedad, perdiste un partido, te golearon, lo que sea, saber manejar esos momentos con la mayor naturalidad y productividad posible, porque de todo se aprende. El tema es cómo transmitírselo a un chico para que lo procese para bien, ¿no? Mira, vos sabés que, bueno, una de las cosas, yo le tengo que, ya me saco el rol de profe. Manejar los ambientes. Manejar el ambiente es fundamental. Respirar el ambiente es fundamental para darse cuenta y aprovechar situaciones positivas, situaciones negativas para seguir construyendo, si se quiere, si se puede, construyendo la idea, que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Gente, los tengo que dejar porque tengo que dar clase con otro grupo, pero bueno, siempre es muy lindo poder Eh, intercambiar de alguna Fa- forma información. Che, Fabián, el sábado arranca.